Bueno chicos, hoy les quiero enseñar algo, o más que enseñarles, les quiero dar un consejo de parte de mí, algo que yo frecuento mucho hacer para mantenerme estable con los controles de movimiento, o giroscopio como le quieran decir. En este caso es un consejo para que se adapten a los controles de movimiento. Esto yo también lo hago cuando siento que estoy fallando mucho con el giroscopio. Y me sirve para dos cosas, para calentar y aparte para adaptarme al giroscopio. Cuando, por ejemplo, llevo todo el día sin jugar, sin entrar al juego, o quiero entrar y quiero ir al competitivo antes de entrar a Ranked o a Liga o a Tour no, porque no juego Tour. Pero lo hago antes de eso para entrar en calor o como para adaptarme al giroscopio. Porque como sabrán, cuando uno no juega durante el día, a la hora de querer llegar a jugar, igual se siente como que no está ahí, como decirlo, a ver, no tienes la precisión con el movimiento, como que no tienes la fuerza medida para tener tu buena puntería. Así que, bueno, habiendo dicho eso, vamos a ir allá. Bueno, ya que estamos aquí, les voy a mostrar cuatro pasos, que son las cosas que yo hago, o al menos yo hice también en su momento como para adaptarme al Pro, ya que jugar con el Pro Controller fue totalmente diferente a cuando usaba el Gamepad. O sea, igual como el Pro no pesa tanto, como que se me hizo diferente la fuerza que usaba yo a mover el Gamepad, como era más pesado, se me hizo un tanto diferente y se me costó un poco adaptarme al movimiento del control. También les voy a avisar de que esto lo estoy haciendo con el Pro Controller. Y antes de todo, también les quiero mostrar la sensibilidad. Yo uso esta es mi configuración que uso para todo. Ya sea, no sé, Bamboo, Tintec, Splattershot, que sería lo mismo. eh, Rodillo, en general en todo, con todos uso lo mismo. ¿Por qué no la cambio? Hubo un momento en el que la estuve cambiando. ¿Qué pasa? Que cuando ese tiempo que estuve cambiando mucho la sensibilidad para cambiar de armas, por ejemplo, yo la bajaba para usar armas shooters y la subía cuando usaba rodillo y después la bajaba más cuando usaba bambú o la squeezer, que es la botella de champán. ¿Qué es lo que pasa? Que después cuando cambio mi arma, como que no me siento cómodo, como que intento usar la misma cantidad de fuerza al mover el control que como que si la estuviera usando, por ejemplo, en -1 y la tuviera en uno. O si estuviera jugando como en -1, intento moverlo como si estaba en uno. Y eso a la larga me terminó perjudicando. Y, y terminé empeorando en vez de mejorando, la verdad. Y bueno, eso es lo primero. Tener su configuración de sensibilidad hecha, con la que ustedes se adapten. Y si no la tienen, pueden usar la mía, ya que también lo que yo voy a hacer ahora es también para que se adapten. Creo que moví eso. Vamos a fijarnos de que no hayamos movido nada. No, ya, está todo bien. Bueno, les voy a enseñar cuatro pasos. El primero es tener algo predeterminado. Es el tema de apretar la Y en el control. Hay algunos que lo presionan durante la partida muchas veces, que a la larga eso perjudica. Que también es algo que de repente me sigue pasando a mí, que por incomodidad o porque me siento que no estoy haciendo nada, comienzo a apretar mucho la Y. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando presionas mucho la Y, cambias mucho tu visión de la posición del Pro Controller al hacer esto. Por ejemplo, yo estoy así, presiono Y se centra. Presiono Y, se centra. Eso me perjudicaba, porque cuando quería matar, perdía como la precisión que tenía de la vez anterior. Entonces cada vez que lo apretaba Y, era como tener que volver a adaptarme a una nueva puntería. Y eso me perjudicó. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Antes de empezar una partida, miro hacia abajo, presiono Y. Oh, no, déjenme hacerlo mirando así. Miro hacia abajo, presiono Y. Miro hacia arriba, presiono Y. Y esta es la que yo mantengo. Cabe decir de que también lo practico con esta aquí mismo. Para que cuando yo vaya a entrar a la partida de arranque y lo haga, pase lo mismo. Ahora mismo les voy a mostrar un ejemplo de lo que hago en la partida de arranque.
Bueno chicos, supongamos que aquí está recién comenzando la partida. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a mirar hacia abajo, presionamos Y, vamos a mirar hacia arriba y presionamos Y. Y esta sería la configuración que yo mantengo usando en la práctica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la practique en la sala de prácticas, también me va a servir cuando entre a jugar al competitivo, porque voy a saber que estoy usando la misma mira que la que practiqué. Y bueno, eso chicos. Entonces, eso yo lo hago de vez en cuando me matan y vuelvo a revivir, lo hago. O sea, al principio, cuando empieza la partida, y cuando muero y revivo. Son como las veces que me mantengo haciendo lo de Y, para mantener de que no se me vaya a ir mi mira. Ahora, les voy a mostrar lo primero que tengo, lo que tienen que hacer. Esto sería como para ya comenzar a adaptarse a la sensibilidad, que recuerden que esto es lo que yo hice, no es que sea como lo mejor, pero es lo que yo hice para adaptarme al Pro Controller. Por ejemplo, dejamos todo esto bien pintado y para mí siento que esto es como lo más fácil para empezar, que le disparas a uno, te das la vuelta, le disparas a otro, te das la vuelta, le disparas al otro, te das la vuelta, disparas a otro, te vuelves a dar la vuelta, vuelves a disparar y repito eso consecutivamente. Es algo que es súper fácil de hacer, es solamente nadar hacia el otro lado de las cositas estas de los globos y dispararles. No es algo complicado de hacer. Entonces, como es algo lento, eh, es fácil adaptarse, o sea, no le veo muy complicado que te cueste adaptarte al control de movimiento haciendo esto. Entonces sería ponerse en la línea del globo para dispararle. Prácticamente le vas a disparar de cerca, así que no es difícil que falles. Y mantenerte haciendo esto por un buen rato. O sea, esto yo no lo hago antes de cada partida o antes de algún torneo, cosas así. Esto fue lo que hice cuando quise adaptarme al pro. Ya les voy a decir después, en el último paso, que ese es el que hago antes de cada partida o de entrada a ranked o antes de algún torneo. Entonces ya, habiendo hecho esto, vamos a lo siguiente. Bueno, lo siguiente, según yo, sería ya un poquito más difícil. No es tan fácil de hacer, de hecho, hasta a mí me cuesta de vez en cuando, que no me sale, es ponerse de frente a ellos y comenzar a girar. Disparas, 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 pero siempre manteniendo la mira enfocada en el globo. Disparas, disparas, disparas. Prácticamente estás girando todo el rato alrededor del globo y intentar dispararle en el centro, todo el rato. Solamente un disparo, no necesitas hacer más. Un disparo, uno y uno. Manteniendo la mira centrada, vas a mantener mejor tu puntería, te vas a adaptar más al giroscopio. Esto yo lo hago moviendo un poquito el gamepad, digo el gamepad, eso era de la Wii U. Moviendo un poco el Pro Controller y lo acompaño del stick derecho para mover la pantalla. Y se mantiene haciendo esto. Disparas, te das la vuelta, disparas, te das la vuelta, disparas, te das la vuelta. Y mantienes esa secuencia. Lo repites un buen rato hasta que te adaptes o te salga rápido. No es necesario hacerlo solo una vez. Si te cuesta adaptarte, repítelo, 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 repítelo. Hasta que te adaptes. Puedes hacerlo más rápido. En este caso, a ver, voy a intentar hacerlo más rápido. Pero lo ideal es que le dispares al centro del globo. Y así te vas a ir adaptando más rápido al giroscopio. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando usas stick? Tiene desventaja. Por ejemplo, no puedes hacer ataques consecutivos como estar disparando, mover la cámara y saltar al mismo tiempo y lanzar un globo en el aire. Entonces, al menos para mí, eso perjudica cuando estás combatiendo. Y bueno, vamos a ir al siguiente. Bueno chicos, este sería como un poquito más diferente o más difícil por así decirlo. Quizás no tanto, no sé si se les irá a hacer difícil, pero consiste en reventar todos estos globos en una secuencia consecutiva. Eh, por ejemplo, les voy a dar la muestra. Primero
Lo ideal sería que siguieran este mismo orden. O si quieren no, pero yo se lo recomiendo así, porque es como yo lo hago. Y recordarles que esto es lo que yo hago antes de jugar algún torneo o entrar a competitivo, o cuando siento de que mi mira está fallando mucho, entro, estabilizo y practico. Bueno, empezamos. Disparas a este, disparas a ese y a ese. Siguen, 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 siguen. Lo ideal es terminar haciéndolo rápido y que le achunten a cada globo, sin fallar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando le disparas a los que estás arriba, al mismo tiempo estás practicando para reventar a alguien que usó Splashdown contra ti enfrente, siempre y cuando esté a la misma altura. Porque si usan Splashdown, no sé, saltan desde algún puente o algo y te usan Splashdown desde arriba, obviamente la altura va a ser mayor y no vas a poder dispararle. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a seguir manteniendo y van a seguir disparando así. Mantienen todo el rato. Esto es lo que ayuda más, según yo, a adaptarte a la sensibilidad del... O más que adaptarte, sino que adaptarte cada día al giroscopio, a mantener tu mira intacta. ¿Por qué? Porque mantienes la mira fija y al menos a mí yo cuando hago esto sí me ayuda y bastante porque después de hacerlo entro a jugar competitivo, ranked y ya me va mejor. Cuando no lo hago y sigo jugando ranked por lo general me va mal. Así que cuando ya siento de que estoy fallando mucho mis disparos o empecé a jugar súper mal, ya me vengo para acá y vuelvo a practicar esto aunque pierda tiempo. Y de verdad, chicos, háganlo, porque la sala de entrenamiento no está en el juego de adorno. Está para que la tomen en cuenta y de verdad que les va a ayudar. Practicar en esta sala ayuda bastante a mejorar con la sensibilidad del giroscopio. Y bueno chicos, lo dejaría hasta aquí y espero que los ayude. Y recuerden que estos son mis tips para que puedan mejorar o adaptarse al giroscopio. Hasta luego chicos.